Muy buenos días compañeros, para todos. En el día de hoy vamos a tratar un tema de gran relevancia para nuestra carrera, como es el estado de cambios en el patrimonio. Uno de los estados financieros que las empresas están obligadas a presentar al final de cada periodo. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría presentar mi grupo, que está conformado por la compañera Angélica Pacheco, Andreino Pino, Myron Quintero y mi persona, Luis Fernando Orozco, quienes hablan. Bueno, no es más que decir que las empresas están obligadas a presentar sus estados financieros donde están el estado de situación financiera, el flujo de caja, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de resultado y el estado de resultado integral, cuando las circunstancias así lo puedan determinar. Pero nosotros vamos a ahondar y a desarrollar el tema que de verdad nos corresponde a nosotros, como es el estado de cambios en el patrimonio. Y podemos decir que el estado de cambios en el patrimonio es algo muy sencillo y muy fácil de llevar a la práctica, puesto que no es más que las variaciones que se presentan en un periodo en relación al patrimonio. En pocas palabras, o como su nombre lo indica, son aquellos cambios o variaciones que se dan dentro de un periodo en relación al patrimonio que conforma la empresa o aquellos aportes que son fundamentales en la estabilidad financiera o que sostienen en el tiempo la estabilidad o la estrategia financiera de la empresa. Y no es más que un estado financiero que nos permite evidenciar los cambios que han tenido los componentes del patrimonio de la sociedad durante un periodo o de un año a otro. Eso es simplemente y llanamente lo que hace parte el estado de cambios en el patrimonio. Palabras menos, palabras más, simplemente tomamos la información del inicio del periodo, la contrarrestamos con la información al final del periodo y ahí nos vamos a dar cuenta de las variaciones, si el patrimonio aumentó o si disminuyó durante ese periodo. Es ahí lo que se va a encontrar establecido en el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué importancia tiene? Es de gran importancia tanto para los usuarios internos como para los usuarios externos, como toda la información financiera que se presente a los diferentes usuarios. Es de gran relevancia porque así los usuarios internos tienen el conocimiento y pueden implementar estrategias que ayuden a mejorar la capacidad de la empresa en cuanto a los temas financieros o determinar en qué está fallando o cuáles fueron las falencias que se presentaron durante ese periodo para que el patrimonio disminuyera. Es decir, qué errores se cometieron, si hubo mayor gasto o el apalancamiento que se utilizó fue mayor y causó pérdidas y así él provocó que el patrimonio de la empresa disminuyera o en su defecto pudo haber aumentado. Entonces quiere decir que en el caso de que aumente las cosas van bien, pero aunque vayan bien, la empresa siempre tiende a que las cosas mejoren. Nunca se puede conformar con que las cosas vayan bien, pues siempre deben ir mejorando y proyectándose al futuro, pues porque la productividad debe ser cada vez mayor para que se genera una mayor rentabilidad, una mayor riqueza, que es el verdadero fin de crear una empresa o de crear una actividad económica que genere ingresos. Se me olvidaba comentarles algo o de gran relevancia. Dentro de las normas que regulan la presentación de los estados financieros, no debemos olvidar lo que está establecido por las NIC, que son las normas de información financieras internacionales. Pero las NIC-PYMES, en la sección 6, está establecido la forma como se debe presentar el estado de cambios en el patrimonio. Es de vital importancia tener eso bien claro,
porque es así como está establecido y como se deben presentar este tipo de estado. Ahora, ¿qué debe contener el estado de cambios en el patrimonio? Debe contener esa, como ya lo habíamos dicho, la variación que se presenta en cada uno de sus componentes, y a su vez también debe contener, digamos, las reexpresiones de los errores en periodos anteriores. Pero también cabe destacar la influencia o la participación que tienen los cambios de las políticas contables dentro del patrimonio. Todo eso debe estar detallado en las notas que se le anexan a los estados financieros. En este caso no es la excepción en el estado de cambios en el patrimonio. También igual cualquier variación se debe expresar por qué se presentó la variación y qué motivó a que se dieran esos cambios. En su defecto también, si hay un cambio en las políticas contables que provocó una variación en el patrimonio, se debe expresar en esas notas. Es de gran importancia y de gran relevancia que todos los contadores tengamos claridad en cómo se presenta el estado de cambios en el patrimonio y qué representa, cuál es su importancia, qué tan relevante es conocer esos cambios para la toma de decisiones en futuras actividades o estrategias que se creen o se generen en el desarrollo de la empresa o el desarrollo de la actividad que a su vez la empresa está desempeñando. Para nadie es un secreto que tener conocimiento veraz, eficiente de la información de cómo está evolucionando la empresa durante el periodo que estamos detallando o que estamos informando es de vital importancia para la toma de decisiones y digamos, el desarrollo o crear estrategias que mejoren la actividad y en su defecto el desempeño de la empresa en general. Entonces, doy paso a la siguiente compañera para que pueda ir ahondando un poco más en la importancia y cómo se desarrolla el estado financiero, los estados de cambios en el patrimonio, que existen dos formas, la convencional y según las NIF, pero eso se encargan mis compañeros más adelante. Mi nombre es Angélica Pacheco y les voy a hablar de la importancia del estado de cambios en el patrimonio. Sabemos que es importante porque nos proporciona información patrimonial para la toma de decisiones gerenciales, tales como lo son los aumentos de capital, distribución de utilidades y capitalizaciones de las reservas. Además de demostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y sus consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Para las empresas es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado, ya que esto ayuda a identificar qué cambió en el patrimonio de un año a otro, cuánto cambió y cuál fue esa causal o cuál fue la razón de ese cambio o variación. Esto permite diagnosticar el comportamiento de la empresa teniendo un control. Ese control es importante para la evolución permanente de dicha empresa, ya que puede ser negativa o positiva ese cambio. También les voy a hablar de la elaboración del estado de cambios en el patrimonio. Relativamente es muy sencilla, ya que son pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce a determinar una simple variación. Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio necesitamos o se requieren del estado de resultados y del balance general. Se requiere de un balance y de un estado de resultados con corte en dos fechas, de modo que
se puedan determinar las variaciones, preferiblemente de 2 periodos consecutivos, aunque se puede trabajar con un mismo periodo, escogiendo fecha de inicio y fecha final del mismo periodo. Todo lo que se debe hacer es colocar cada uno de los valores de los dos periodos diferentes, inicio y final, como les dije anteriormente, y compararlos para ver cuál fue la variación, si fue positiva, si fue negativa. Por ejemplo, digamos que tenemos que las reservas patrimoniales del año 2020 son de 100 y las del año 2021 son de 120. Se puede ver evidentemente que se presentó un incremento de 20 pesos y si eso se identifica con solo con una simple resta de cada lo que se hace con cada concepto o rubro patrimonial. También podemos observar si el incremento fue por aportes de nuevos socios o ingresos de socios antiguos. También podemos ver si el capital del superávit permaneció invariable, si las reservas sufrieron disminución o aumento. Todo eso podemos ver, todas esas variaciones las podemos ver en el estado de cambios en el patrimonio y poder determinar cuáles fueron las causales, tomar decisiones para poder, si fue negativo, poder darle solución y planear estrategias de cambio para el bienestar de la empresa y poder sacar adelante esa situación. Buenos días, mi nombre es Andreina Ospino. En el día de hoy les vengo a hablar sobre quiénes deben elaborar el estado de cambios en el patrimonio según la SNIF. Según los estándares internacionales, no todas las pymes se encuentran obligadas a presentar este estado, de manera que se abre la posibilidad de elegir 3 opciones. En la opción número 1 encontramos 5 informes que son estado de situación financiera, estado de resultados separados, estado de otros resultados integral y estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo en el efectivo. En la opción 2 encontramos 4 informes que son estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo. En la opción 3 encontramos 3 informes que son estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo, estado de resultados y ganancias acumuladas. En la opción 3 se omite el uso del estado de resultados y el de cambios en el patrimonio, pero solo se puede presentar cuando los cambios del patrimonio provienen del resultado del ejercicio. En el estado de cambios del patrimonio. Como ya se mencionó, el objetivo del estado de cambios es mostrar los cambios que tiene el patrimonio en un periodo. Pero adicional a estos cambios o variaciones, también debemos esclarecer las causas de las mismas. El patrimonio es una cuenta contable que normalmente no tiene mucho movimiento, pero los casos fundamentales en los que puede presentar variaciones son: primero, porque la empresa recibe inversión por parte de sus socios al incorporarse un nuevo socio. Segundo, porque al generarse pérdidas o ganancias en las pérdidas correspondientes. Tercero, cuando se distribuyen las utilidades obtenidas durante el periodo. Cualquiera de los casos anteriores puede dar como resultado una variación que se debe ver reflejada en el estado de cambios del patrimonio. A la final, esta información es relevante para la toma de decisiones debido a la gran cantidad de información que revela. ¿Qué debe contener un estado de cambios en el patrimonio? Teniendo en cuenta la normatividad actual,
en la sección 6 de los estándares internacionales para pymes, establece que este estado debe contener los siguientes datos extraídos de la información contable: el efecto que representaron los cambios realizados a las políticas contables y la corrección de errores, producto de lo dispuesto en la sección 10. Primero, una conciliación entre los importes iniciales y al final del periodo, teniendo en cuenta el resultado del periodo y las partidas del otro resultado integral. El segundo, las operaciones que involucran el movimiento del capital. Tercero, los cambios que se presentan en las participaciones de la propiedad en subsidiarias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Mayron Alberto Quintero Tarazona, estudiante de Contaduría Pública. En la tarde de hoy quiero compartir un tema muy importante como es la estructura de estado de cambios en el patrimonio. El esquema de estructura se puede presentar de dos maneras distintas, dependiendo de la normatividad que se siga. En este caso, veremos la estructura convencional, o bajo la normatividad anterior, y la estructura que se dispone en los nuevos estándares para pymes. El estado de cambios en el patrimonio convencional es una estructura que sigue siendo usada hoy en día cuando no se reflejan cambios tras la convergencia, ANIF, o el uso de cuentas represadas. Es muy sencillo debido a que no requiere una gran cantidad de datos. Para comprender mejor este modelo, se presentará un ejemplo práctico de algunas variaciones. Estado de cambio en el patrimonio. Periodo de cobertura. En las líneas horizontales tenemos lo que son los saldos de la fecha final del periodo anterior, el incremento, la disminución, el saldo a la fecha final del periodo actual. Y en las líneas verticales tenemos los conceptos como son el capital social, el superávit, las utilidades del ejercicio. El capital social en el saldo a la fecha final del periodo anterior fueron 24.000. Tuvo un incremento de 5.000. No tuvo ninguna disminución, por lo tanto, en el saldo a la fecha final del periodo actual son 29.000. El superávit en el saldo final del periodo anterior fueron 3.000. No tuvo ningún incremento, ninguna disminución, por lo tanto, en el saldo final del periodo actual tenemos los mismos 3.000. Las reservas en el saldo final del periodo anterior fueron 16.000, no tuvo incremento, pero tuvo una disminución de 1.500. Por lo tanto, finalmente en el periodo actual quedan 14.500. Y por último, las utilidades del ejercicio no tuvo ningún saldo, pero hubo un incremento de 3.000, ninguna disminución, por lo tanto finalmente quedan los mismos 3.000 en el saldo de la fecha final del periodo actual. Estado de cambios en el patrimonio según las NIF. En este caso se deben tener en cuenta los factores mencionados con anterioridad, como otros resultados integrales y la corrección de errores. La estructura de este estado de cambio en el patrimonio es el siguiente. Esta es la estructura del estado de cambio en el patrimonio. De esta manera intervienen los conceptos en el patrimonio. En las líneas horizontales tenemos el capital suscrito y pagado, la prima en emisión de acciones, las reservas, otros resultados integrales, la utilidad acumulada y por último el total del patrimonio. Y en las líneas verticales tenemos como son el saldo anterior, la corrección de errores en un periodo anterior, el saldo represado al final del periodo anterior, el resultado integral del año, el resultado del ejercicio, las utilidades o pérdida en operaciones de cobertura, la reserva legal, los dividendos, la emisión de acciones y por último el saldo del periodo actual. Finalmente podemos concluir que para todos los estados financieros es importante tener el conocimiento de su estructura o contenido y la veracidad de la información que los compone, y más el estado de cambios en el patrimonio,
tema importante en el soporte de su estructura financiera de la sociedad u ente económico, pero más la relevancia que toma a la hora de la toma de decisiones por parte de la administración, sobre todo en la implementación de estrategias que liberen los recursos necesarios y vitales para mantener el negocio en marcha. Además de tener informados a los diferentes usuarios sobre la situación financiera referente al patrimonio que tiene la sociedad, más sobre qué fuerte o débil es la composición financiera patrimonial que sostienen la sociedad en determinados casos. Muchas gracias.